Bendiciones, amados hermanos, una vez más. Les saludo a cada uno de ustedes y les agradezco la oportunidad que me dan de escucharme por este medio. Y bueno, hermanos, pues quisiera hoy compartir sobre el pasaje de Juan capítulo 1, ya que es un pasaje que ha sido muy controversial, ha sido muy debatido por siglos y es uno de los pasajes que se considera columna vertebral acerca de la creencia de la encarnación de Dios, el Dios hecho hombre. Y pues hoy quisiera dar mi punto de vista al respecto, pero pues también comentarles que quisiera hacer este estudio en dos partes. Este sería la primera parte y ya estaré compartiéndoles la segunda parte. Pues vamos a entrar al texto y dice Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este último versículo que leí está en el verso 14. Y pues este es el pasaje, como les decía, más controversial de todos. Y bueno, de alguna manera es de donde sostiene el hecho, la idea de la encarnación de Dios hecho hombre. Y para poder dar una explicación amplia al respecto de este pasaje, hermanos, primeramente quisiera entrar un poco sobre cómo interpretaron los maestros de la iglesia, pero los maestros post-apostólicos, es decir, los que surgieron después de los apóstoles. Porque pues, de ahí va a partir todo, de ahí va a partir la idea que se fue construyendo sobre este pensamiento. Pero también aclarar un poco el tema. Nosotros podemos nosotros ver que los, los apóstoles, tanto como los discípulos de Jesús, ellos no tenían problema para reconocer quién era Jesús, quién era Cristo, ¿verdad? Siendo ellos, los discípulos de Jesús directamente, siendo judíos, siendo personas que tenían raíces, creencias judaicas. Por supuesto que con la llegada del Mesías ellos creyeron que Cristo era el Mesías, por ende se convirtieron en judeocristianos, judeomesiánicos, pero nunca abandonaron sus raíces judías. Por esta razón, nunca encontramos en los textos apostólicos el hecho de que haya habido un concilio entre todos los discípulos de Jesús, los apóstoles, para definir respecto a si la deidad de Cristo, si la divinidad, si la humanidad, etcétera, etcétera, cosa que surgió ya después de que los discípulos partieron con el Señor, ya un debate ya más fuerte al respecto de ese tema, y es lo que quiero hoy explicar a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a entrar en ello, y pues quiero compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a enseñar. Bueno, primeramente, me imagino que ustedes conocen este libro, Historia del Cristianismo. Es un libro muy necesario para todo líder espiritual, todo pastor. Es muy fundamental porque habla de toda la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios, viéndolo desde Hechos de los Apóstoles hasta, no recuerdo hasta qué era, pero sí, ya mucho tiempo muy acá.
y bueno, el escritor Justo L. González. Para los que no lo tengan, se los puedo hacer llegar por medio de este, por medio de correo electrónico o algún medio, y los pueden tener en virtual. Muy bien. Em, pues con respecto a aquí a que nos narra aquí la historia de la iglesia y sobre todo la fe de la iglesia que va tomando parte, y quisiera mostrarles, voy a agrandar un poco esto para que ustedes puedan visualizar. Muy bien. Aquí nosotros vamos a encontrar el credo, el primer credo. Se atribuye este credo a los apóstoles. Inclusive aquí dice, y lo voy a subrayar, dice, este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar su misión a los gentiles. El hecho de que los orígenes del credo se remontan más allá de mediados del siglo segundo, fue probablemente Roma que primero apareció la fórmula que tras alguna elaboración vino a ser nuestro credo. ¿Y cuál es este credo? Mire, dice, creemos en Dios Padre Todopoderoso. ¿Crees? No, perdón, perdónenme ustedes, lo leí mal. Él hace como una especie de pregunta. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Este credo de alguna manera era, digamos, era el primer credo de la iglesia. Yo dudo que haya sido los apóstoles que hayan escrito este credo, porque no encontramos algo semejante en las cartas apostólicas. Entonces yo dudo mucho que haya sido, pero se argumenta, se dice que fue un credo que los apóstoles directamente escribieron para el pueblo gentil. Pero vean ustedes el fondo de este credo, ¿no? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María? Ahora vamos a comparar ya el credo posterior que se fue formulando, muy diferente a este primer credo. Pero en cierta manera, con acepción de que María, la Virgen, se resalta en este credo, pues no hay nada fuera de lo que se creía, de lo que creían los apóstoles, ¿no? Recordemos que los apóstoles, de alguna manera, el apóstol Pablo, por ejemplo, llegó a decir, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto no hay gran diferencia, pero con excepción de que se resalta el Espíritu Santo, como dando un matiz de la Trinidad, aunque hasta aquí no se menciona la Trinidad todavía. Bien, hermanos, y vamos a continuar con la siguiente exposición. Y pues les quiero compartir aquí los maestros de la iglesia. Los maestros de la iglesia, o también conocido como los padres de la iglesia. Creo que han escuchado de estos términos, ¿no? ¿Quiénes son los padres de la iglesia o los llamados padres de la iglesia? Quisiera yo de alguna manera retomar, yo sé que a lo mejor ustedes lo han estudiado, pero quiero ahora mismo resaltarlo. Bien,
Irineo de León. Irineo era natural de Asia Menor, probablemente de Esmirna, donde nació alrededor del año 130. Notemos que apenas 130 después de Cristo. Es decir, si los apóstoles vivieron entre el año 70, 80 después de Cristo, pues por ahí fueron contemporáneos, ¿no? Pero bien, dice, y donde fue también discípulo del obispo Policarpo, acerca de cuyo martirio hablamos en el capítulo anterior, y donde toda su vida Irineo fue admirador ferviente de su maestro Policarpo, y en sus escritos se refiere repetidamente a las enseñanzas de un anciano o presbítero cuyo nombre no se menciona, pero que parece ser Policarpo. Y otro considerado padres de la iglesia o maestros de la iglesia es Clemente de Alejandría. Muy distintos a los intereses y la teología de Clemente de Alejandría, al parecer Clemente era natural de Atenas, la ciudad que durante siglos había sido famosa por sus filósofos. Sus padres eran paganos, pero el joven Clemente se convirtió de algún modo que desconocemos y se lanzó entonces en búsqueda de quien pudiese enseñarle más acerca del cristianismo. Tras viajar por buena parte del Mediterráneo, encontró en Alejandría un maestro que le satisfazó. Este maestro era Panteno, de quien poco lo sabemos. Pero en todo caso, Clemente permaneció en Alejandría y sucedió a Panteno a la muerte de su maestro en el año 202 a causa de la persecución de Septimio Severo, a la cual hemos de referirnos en el próximo capítulo. Clemente se vio obligado a abandonar Alejandría y anduvo por varias regiones del Mediterráneo oriental, particularmente de Siria y de Asia Menor, hasta su muerte, que tuvo lugar alrededor del año 215, a Alejandría, donde Clemente recibió su formación teológica y donde primero ejerció su magisterio, y era el centro donde se daban. Alejandría, aquí hay algo que notar, es que Alejandría era el centro donde se daban cita todas las diversas doctrinas que circulaban en esa época, y era también, por tanto, el centro de la fiebre sincretista que hemos de mencionar en repetidas ocasiones. Es algo importante notar eso. ¿Quién más tenemos acá? Tenemos a Tertuliano de Cartago. Todo lo contrario que sucede en el caso de Tertuliano, al parecer, Tertuliano nació en la ciudad África de Cartago alrededor del año 150, pero fue en Roma cuando contaba con sus 40 años y se convirtió al cristianismo. Algún tiempo después regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos, en defensa de la ortodoxia contra los herejes, puesto que al parecer era abogado y al menos había sido adiestrado en la ciencia retórica y en los procedimientos que usaban los abogados. Tertuliano de Cartago, hermanos, es alguien que se le atribuye la palabra trinitas, de donde viene la palabra Trinidad. Creo que lo han escuchado. Bien, ¿quién más tenemos acá? Creo que me falta uno. Sí, Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría es un personaje muy importante dentro de la historia del cristianismo. Bueno, el más distinguido discípulo de Clemente de Alejandría y el último de los 4 grandes maestros de la iglesia que discutiremos en este capítulo es Orígenes. A diferencia de su maestro Clemente, Orígenes era hijo de padres cristianos durante la persecución de Séptimo Severo, la misma que obligó a Clemente a abandonar Alejandría. El padre de Orígenes fue hecho prisionero y sufrió el martirio. Orígenes, que a la razón era todavía un jovenzuelo, quiso unirse a su padre en la cárcel para sufrir el martirio junto a él.
pero su madre le escondió sus ropas y Orígenes se vio obligado a permanecer en casa, donde le dedicó a su padre un tratado en el que le exhortaba a ser fiel hasta la muerte. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Demetrio, obispo de Alejandría, puso sobre los hombros de Orígenes, que apenas contaban 18 años de edad, la tarea de preparar los candidatos al bautismo, los catecúmenos. Eh, Esta era una gran responsabilidad y el joven Orígenes, que sin lugar a duda era un genio excepcional, llegó a ser famoso como maestro de la fe cristiana. Tras algunos años de enseñar los catúmenos, Orígenes se vio a la necesidad de dedicarse a discípulos más adelantados, pues mucha gente culta venía para pedir su instrucción. Bien, ese es respecto a Orígenes. Y conclusión de estos, de los padres de la iglesia, llamados padres de la iglesia o maestros de la iglesia. En este capítulo hemos visto tres tendencias teológicas distintas. Irineo es el defensor de la doctrina tradicional de la iglesia, el pastor que se preocupa porque la sana doctrina prevalezca en su iglesia. Tertuliano es también defensor de la doctrina tradicional, pero su propio legalismo de esa defensa lo lleva a la larga a romper con la misma iglesia que pretendía defender. Clemente y Orígenes son más pensadores que pastores, y aunque se ocupa en defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más revelados de Dios y de su creación. De los tres, es probablemente Irineo quien más se acerca al espíritu original del Evangelio. Lo que nos trata de decir aquí el escritor del libro es de que de estos tres personajes o de los padres de la iglesia que nos narran aquí, Irineo es el que más se acercaba a la fe original de los apóstoles. Pero el problema es de que muchas de sus obras quedaron olvidadas. Dice, con el correr de los siglos de la teología de Irineo quedó relativamente olvidada, mientras que influjó de los otros dos tipos de teología que hizo sentir cada vez más. Empero la exposición del modo en que tuvo lugar y de que sus implicaciones para nuestro modo de entender la fe cristiana cae fuera del ámbito de esta historia. Debe quedar reservada para un ensayo que proyectaremos publicar en el futuro cercano. Lo que dice el escritor de este libro de Historia del Cristianismo es de que, pues, de estos tres maestros de la iglesia que surgieron después de los apóstoles, Clemente y Orígenes son los que más sobresalieron para enseñar, para instruir a la iglesia. El problema es que estos surgen de una escuela de Alejandría. De ahí que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la doctrina de la iglesia en un pensamiento más griego que judeocristiano. Vamos a ir al siguiente credo, que nace en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea. El concilio se reunió por fin en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, cerca de Constantinopla, en el año 325. Bien, todos hemos escuchado de este concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, donde se reunieron todos los líderes religiosos de aquel tiempo. Bien. Permítame un momento, porque aquí no lo subrayé. Bien. Dice acá, ¿cuál era el tema de
del concilio de Nicea. ¿Cuál era el punto principal del concilio de Nicea? Era este. Dice, el verbo, llegamos más acá, ya para definir, para leer, cuando definen el concilio de Nicea. Desde esta parte, ahí. Bien, vamos a leer. Dice, al principio se intentó lograr ese propósito mediante el uso exclusivo de citas bíblicas, pero pronto resultó claro que los arrianos podían interpretar cualquier cita de un modo que les resultaba favorable, al menos aceptable. Por esta razón, la asamblea decidió componer un credo que expresara la fe de la iglesia en lo referente a las cuestiones que se debatían. Tras un proceso que no podemos narrar aquí, pero que concluyó, entre otras cosas, la intervención de Constantino, sugiriendo que se incluyera la palabra consubstancial, palabra esta que discutiremos más adelante en este capítulo, y se llegó a la siguiente fórmula que se conoce como el Credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante lo cual todas las cosas fueron hechas, y todas las que están en los cielos como las que están en la tierra, quienes para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Y a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos atemiza a la iglesia. Aquí se formula el credo niceno, apenas 320 años después de los apóstoles, o 300 años después de los apóstoles, se consolida el credo iniciado, el credo por el que la iglesia se va a regir. ¿Cuál es este credo? Bueno, pues el punto principal aquí es elevar el estatus de Cristo a la misma naturaleza del Padre. Y lo interesante de esto es de que Constantino, el emperador romano Constantino, sugirió que se incluyera la palabra consubstancial. Cuando nosotros leemos acerca de Constantino y su intervención en la iglesia, Constantino lamentablemente intervino mucho en la iglesia cristiana. Él permitió el sincretismo más grande dentro de la iglesia cristiana. Aquí entonces él interviene para incluir la palabra consubstancial. ¿Qué significa esta palabra? Que es de la misma substancia de Dios. El Jesús, el Cristo, es de la misma sustancia de Dios. Como les comentaba, en el primer credo que aparentemente se le atribuye a los apóstoles, no existía nada de esto. Nada en el tema de que era el mismo, que el verbo era Dios, lo que aquí ya sale a resaltar. Dice, y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Aquí es donde pues ya empieza a tomar forma la idea del Dios hecho carne, del Dios hecho hombre que toma la naturaleza humana para manifestarse a los hombres. Bien,
Algo que dice aquí el escritor de este libro dice: detengámonos unos instantes para analizar el sentido del credo, según fue aprobado por los obispos reunidos en Nicea. Al hacer este análisis resulta claro que el propósito de esta fórmula es excluir toda doctrina que pretenda que el verbo en algún sentido es una criatura. Esto puede verse en primer lugar la frase tales como Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios verdadero. Aquí vemos entonces cómo el objetivo de este concilio era levantar o era resaltar la deidad de Cristo, la deidad del Mesías, a la misma naturaleza de Dios, de tal manera que lo llaman Dios de Dios y luz de luz y Dios de verdadero Dios. Cosa que no hicieron los apóstoles, ni los discípulos. Ninguno de ellos afirmaba que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero Dios. Pero aquí pues ya empieza a distorsionarse la fe de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Puede verse también que otros lugares, pero puede verse también en otros lugares como cuando el credo dice engendrado, no hecho. Nótese que al principio el mismo credo había dicho que el Padre era hacedor de todas las cosas, cosas visibles e invisibles. Por tanto, al decir que el Hijo no es hecho, se le está excluyendo de esas cosas, visibles e invisibles, a que el Padre hizo. Además, el último párrafo se condena a quienes digan que el Hijo fue hecho de las cosas que no son, es decir, que fue hecho de la nada como la creación. Aquí hay algo importante que debemos de notar. Si leímos nosotros el libro de Juan dice, y el verbo fue hecho carne. Ahí dice claramente, y el verbo fue hecho carne. Ahí distorsionaron esa frase y ya quitaron la palabra hecho porque ellos consideraban que al decir hecho, pues ya era parte de la creación, de las criaturas. Entonces eliminaron la palabra hecho y lo cambiaron por engendrado, haciendo resaltar que aquel que fue engendrado en la Virgen María, pues engendrado directamente de Dios. Pero ahí tan solo ya vemos una distorsión de Juan capítulo 1, verso 14. Ahí dice claramente que fue hecho carne, que la palabra fue hecho carne, cosa que no les agradó esa idea y lo cambiaron. Vamos a ver otro concilio que sucedió después, porque a medida que esto iba avanzando, se iba distorsionando más la fe. En el concilio de Éfeso, en el año 400, vamos a ver. Concilio de Éfeso. El próximo episodio de las controversias cristológicas tuvo lugar alrededor de la persona de Nestorio, quien finalmente fue condenado en el tercer concilio ecuménico y se reunió en Éfeso en el 431. El motivo inmediato de la controversia fue el término Teococos, que se aplicaba a la Virgen María. Teococos se traduce generalmente como Madre de Dios. Literalmente quiere decir paridora de Dios. En el concilio de Éfeso, en el 431, lo que ahora se debatía era que María era la Madre de Dios, paridora de Dios. Teococos quiere decir paridora, perdón, Teotocos quiere decir paridora de Dios. Por ende, María es la Madre de Dios. Como ya se había elevado en el estatus de Cristo a una deidad, a Dios mismo, entonces ahora el problema era, ¿quién era María? ¿Era la Madre de Cristo o era la Madre de Dios? Y ahí había un conflicto, había un problema. Había quienes defendían que no podía ser la Madre de Dios por cuanto Dios no puede tener a alguien más arriba, no puede ser, Dios es
único en su tipo, Dios es único en su ser, que no puede ser que él tenga madre, podría decir de esa manera, pero pues habían quienes argumentaban que por el hecho de que Jesús ya era ahora Dios, ya era Dios de Dios, luz de luz, María tendría el derecho de ser madre de Dios. Y eso sucede en el 431, en el concilio de Éfeso. Ese es el debate. Y en todo este escrito, bueno, hay quienes se resisten a ello, hay quienes no aceptan, pero finalmente termina ganando la idea acerca um, que María es la madre de Dios. Dice entonces, ante tales resultados, Teodosio II intervino en el debate y encarceló tanto a Cirilo como a Juan. A estos siguió una larga y complicada serie de negociaciones hasta que por fin en el año 433 Juan y Cirilo se pusieron de acuerdo en una fórmula de unión. Mientras tanto, Nestorio fue depuesto y enviado al monasterio de Antioquía. Más tarde fue trasladado a la remota ciudad de Petra y por fin a una oasis en el desierto. Aquí cabe resaltar que tanto en el concilio de Nicea y como en el concilio de Éfeso y en todos los concilios, quienes no estaban de acuerdo con la doctrina que se fundamentaba o que se acordaba en esos concilios, todos los que no estaban de acuerdo eran exiliados, eran enviados a otros territorios. Y bueno, aquí dice que fue llevado inclusive al desierto, fue a un oasis en el desierto, en el caso de Nestorio. Dice, en el desierto de Libia, donde pasó el resto de sus días. Como resultado de esas negociaciones, el concilio de Cirilo fue declarado válido. Por tanto, el título de Teotocos, aplicado a María, vino a ser parte de la doctrina de la Iglesia y señal de ortodoxa, tanto en el Oriente como en el Occidente. Bueno, ahí vemos ya cómo el resultado ya quedó en esta idea. Después viene el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia surgió entre el año 444. Vamos a leer. Dice, el segundo episodio en la larga serie de controversias cristológicas había terminado una gran victoria para Alejandría. Aquí vamos a resaltar un poco. Recuerdan que los maestros de la iglesia o padres de la iglesia, como son conocidos, había dos que figuraban que eran prácticamente de Alejandría. ¿Y esto qué quiere decir? Que Alejandría era una escuela muy importante y como lo vimos ahí, era el centro de las discusiones doctrinales de diferentes lugares, de diferentes territorios, y también era el centro del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Pues la combinación de varios credos, de varias creencias. Y aquí pues nos va a llevar a una reflexión importante. ¿Por qué? Porque dice el escritor, aquí dice, pero cuando en el año 444 Dioscoro sucedió a Cirilo en el patriarcado de Antioquía, la querella estaba listada a explotar de nuevo. Dioscoro era hombre ambicioso que quería asegurarse el triunfo definitivo y aplastante de Alejandría sobre sus rivales de Antioquía y Constantinopla, y que casi logró su propósito. ¿Qué notamos en esto? Que había una disputa entre escuelas, los de Alejandría, los de Antioquía y los de Constantinopla. Y era una lucha de poder, de creencia, de enseñanza, pero todas ellas tenían el sincretismo de las creencias griegas en su tiempo. Si nosotros vemos desde el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia que estamos viendo ahora, ninguno de esos concilios habían representantes judeocristianas. Nadie, ninguno de ellos estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque históricamente la iglesia que surgió después del tercer siglo
hay evidencias de eso, que rechazaron todo lo que tendría que ver con el judaísmo. Todo lo que los judíos hacían lo rechazaban. Por tanto, no abrazaron la fe judeocristiana y se fueron más por el sincretismo de Alejandría. Y para esto el historiador aquí nos los explica claramente. Dice que en este caso Dioscoro quería triunfar por sobre todo los de Antioquía y Constantinopla. Quería que la escuela de Alejandría sobresaliera en ello, ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de notar de esta idea, de estos conceptos acerca de una deidad hecho humano. Cuando uno ya entra a estudiar acerca de lo que la escuela de Alejandría enseñaba y todo eso, pues era ese el concepto de los dioses que se encarnaban. Zeus se encarnó en un hombre y así sucesivamente, de dioses encarnados. Y por ende, pues a la escuela de Alejandría tomar lugar, tomar control de la iglesia naciente desde el primer concilio, segundo concilio y tercer concilio, pues influyeron todas estas ideas. Bien, dice, por fin, tras varios obstáculos del carácter legal, los obispos reunidos en Calcedonia redactaron la definición de fe, que es posiblemente el punto culminante en toda esta serie de acontecimientos y que es aceptada hasta el día de hoy por la mayoría de iglesias. Escuche, esta doctrina es aceptada hasta el día de hoy por la mayoría de las iglesias. Esta definición, que a primera vista parece excesivamente complicada, hasta contradictoria, solo se entiende si leemos a la luz de la historia que hemos venido narrando, pues a ella aparece toda una serie de frases cuyo propósito es reafirmar la condenación de diversas herejías que habían sido rechazadas hasta ese momento. Dice así, siguiendo pues los santos padres, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre, según la divinidad, y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre, antes de los siglos, según la divinidad, y en los últimos días, y por nosotros y nuestra salvación, de la Virgen María, la Madre de Dios, Teotocos, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvado por las propiedades de cada naturaleza, uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno, y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo, y nos ha transmitido el credo de los padres. Aquí cabe resaltar que, bueno, pues ya es una definición total acerca de la deidad de Cristo, la fusión entre lo humano y lo divino, y esta es aceptada por la mayoría de iglesias hasta nuestros días. Bien, aquí hay algo interesante. Dice, uniéndolas en una persona. Vamos a leer desde, ay, perdónenme, aquí le moví. Mm, ah, dice,
desde aquí. Esto es aquí hay algo interesante. Dicen dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad y Dios en divinidad se unen para ser un solo ser, no dividido, no partido en dos personas, sino uno solo. Lamentablemente, muchos cristianos creen eso hoy en día, que Jesús es el mismo Padre, Él es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, porque no hay división entre ellos, no hay separación entre ellos, cosa que no lo vemos en las cartas apostólicas. En la defensa de la fe de los apóstoles no encontramos algo similar a lo que aquí se está definiendo. Bien, hermanos, vamos quiero compartirles algo ahora sobre la palabra hipóstasis. Hipóstasis, la unión hipostática. Esta es una teología, es un módulo de la teología cristiana. En los institutos bíblicos se ve esto, se estudia esto, que es la unión hipostática, lo que estábamos leyendo anteriormente. ¿Qué es la unión hipostática? El uso más común del término hipostático es el ámbito religioso que se refiere a la unión hipostática, un concepto crucial en la cristología. Describe la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Jesucristo. Esta unión, según la doctrina cristiana, no implica una mezcla de confusión de las dos naturalezas, sino una coexistencia perfecta e inseparable en las personas. El Verbo, Jesucristo, es plenamente Dios y plenamente hombre, sin que una naturaleza anule o disminuya a la otra. La naturaleza divina se unió a la humana en la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad. En el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, uno de los concilios ecuménicos más importantes definió dogmáticamente la unión hipostática, afirmando que Jesús es uno y el mismo Cristo, Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y yo les quiero aclarar que este texto lo tomé de un portal, de una página que se llama, aquí lo dejé, Biblia Todo. Ustedes pueden abrir esa página y pueden buscar la unión hipostática y les va a dar esto que acabamos de leer. Esto es lo que cree la iglesia cristiana en este tiempo. Lo mismo que en el concilio de Calcedonia se decretó, es lo mismo que se cree en este tiempo. Y hermanos, pues eso es preocupante. La verdad que es preocupante que la iglesia de nuestros tiempos esté fundamentada en este tipo de doctrinas, en este tipo de enseñanzas, sabiendo que pues no tienen fundamento escritural, bíblico. Y pues por esta ocasión, ya en el siguiente módulo trataré de dar la segunda parte del tema, pero me parecía importante primero ver el origen acerca de esta doctrina, de esta enseñanza. Pues hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo video.